Muy buenas noches, estimados participantes. Les recuerdo mi nombre, soy Marcelo Pacheco y obviamente este es el módulo de Psicología Organizacional para la maestría en Psicología Organizacional y Desarrollo de Recursos Humanos. Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión, por favor. Les recomiendo que estén atentos, les recomiendo que, digamos, puedan tener a mano un buen café, algo para hidratarse, que la pasen bien, por supuesto. Así que, entonces, ¿les parece que comencemos? ¿Están todos listos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Miren, he venido con una propuesta que quisiera escuchar sus opiniones con respecto a la propuesta. Ya, como tenemos solamente sesiones de 1 hora y media, entonces no vamos a alcanzar realmente a comentar todas las diapositivas. Ahora, las diapositivas pueden ser entendidas en sí mismas, entonces no hay problema de que, digamos, podamos saltarnos o retroceder incluso las diapositivas. Por lo tanto, la propuesta es la siguiente. El objetivo del módulo es que yo pueda informarles a ustedes de los principales componentes teóricos de la psicología organizacional. En ese sentido, lo que les propongo es discutir diapositivas específicas, de tal manera que podamos tener un nivel de avance pues equilibrado con el grupo presencial. Tiene su ventaja. La ventaja es que mantendríamos precisamente este nivel de avance equilibrado y la desventaja sería que las diapositivas que no las estudiamos acá en la sesión, tendrías que estudiarlas, digamos, un poco por tu cuenta. ¿Qué opinan? Buenas noches, licenciado. Me parece una buena sugerencia que sí estemos a la par con los que pasan la presencial y para que también podamos captar lo más importante, ¿no? ¿Alguien más tendría alguna otra opinión? De acuerdo, licenciado, fue mejor para aprovechar el tiempo centrarnos en temas específicos, no en todas las diapositivas. Bueno, entonces basado en esa opinión, voy a empezar a dar la clase de ahora. Como están viendo ustedes la diapositiva que se está proyectando, ustedes tienen varios niveles de análisis en psicología organizacional, ¿sí? Obviamente, el más básico es el que está al medio, que es el nivel de análisis o el nivel de intervención intrapersonal. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque en la psicología organizacional de los años 90, es decir, una psicología solamente dirigida a la administración de la organización o de los recursos humanos, se entendía que el primer nivel de relación va a ser el nivel de relación grupal. No se entendía que el individuo se relaciona primero y principal consigo mismo. Entonces, si ustedes quieren entender, digamos, o intervenir en un nivel intrapersonal, deben entender de que la relación que el individuo establece consigo mismo determina su manera de encarar la vida laboral. Y te voy a proponer además un conjunto de conceptos para que tú te des cuenta a qué me refiero cuando hablo de la relación intrapersonal. Como saben ustedes, intra es hacia adentro, ¿no es cierto? El individuo relacionándose consigo mismo, con uno mismo. En este sentido, en el nivel intrapersonal, vas a tener todos los conceptos autorreferenciales que se estudian en psicología. Autoconcepto, autoestima, autoimagen, autoeficacia, autoconfianza. Esos conceptos autorreferenciales conforman el nivel de relación intrapersonal. ¿Por qué el primer nivel de relación de encare de trabajo, de relacionamiento con las personas es el nivel intrapersonal? Porque las personas para encarar nuestra relación laboral, las personas para ir a trabajar, las personas para relacionarnos con las personas que conforman nuestra organización, tenemos como filtro todos los conceptos autorreferenciales que les acabo de nombrar. Autoestima, autoconfianza, autoeficacia, autoconcepto, etc. Esa es la manera de relacionarnos que tenemos con el entorno. Entonces, una persona siempre carga en su cerebro estos conceptos autorreferenciales para relacionarse con la organización. Por esa razón, el primer nivel de los sistemas humanos, el primer nivel de intervención, no es un nivel de intervención personal, es un nivel de intervención intrapersonal, de la relación que un trabajador establece consigo mismo. Como ya se van dando cuenta, entonces, el nivel intrapersonal va evolucionando. El segundo punto de esta diapositiva te dice, no es lo mismo
el nivel de interacción grupal que el nivel de interacción interpersonal. No es lo mismo. Como les contaba, la psicología organizacional de los años 90 entendía que un nivel de relación interpersonal era básicamente lo mismo que un nivel de relación grupal. Pues no es así. El nivel de relación interpersonal se refiere a las relaciones humanas informales que se establecen en el trabajo. Tu amigo, tu amiga, un conocido con el cual comentan, digamos, un partido de fútbol, una película, un acontecimiento político, ¿sí? Ese es el nivel de relación interpersonal. El hecho de que las personas mantengamos una cierta informalidad en nuestras relaciones. Entonces, después del intra viene el inter. Pero no es lo mismo interpersonal que el nivel de relación grupal. No es lo mismo. ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque cuando vos hablas de grupos, ya te refieres a estructuras definidas con objetivos definidos. Esa es la principal diferencia entre lo grupal y lo interpersonal. En lo interpersonal ustedes tienen una manera de interaccionar que es relativamente informal, donde se comenta elementos de la vida cotidiana, donde se construye un tipo de relación que puedes llevar por fuera del trabajo. Pero cuando hablas del nivel de relación grupal, te refieres específicamente a una estructura de la organización con objetivos y con tareas definidas, a una estructura que por supuesto también está definida. Entonces, esa es la diferencia entre lo grupal y lo interpersonal. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿O simplemente desearían que siga explicando? Puede seguir, por favor. Buena onda. Entonces, obviamente después de lo grupal viene la relación entre grupos, que es lo intergrupal, y entonces, y después viene el nivel organizacional. Ahora, háganme caso en algo, ubíquenme en una cosa bien interesante. Los autores que estás viendo en esta diapositiva son de los años 80, pero han obtenido una importancia muy alta en este momento. ¿Saben por qué? Porque a la psicología organizacional le ha costado entender un poco lo siguiente. Le ha costado entender que el último nivel no es el nivel organizacional. En general, un psicólogo organizacional mal formado, digamos, con poca información, entiende que el último nivel de relación, el último nivel de los sistemas humanos, es la organización. O sea, solamente el círculo, se extendería hasta el nivel organizacional. Entonces yo les quiero comunicar, ¿no es cierto?, que nada que ver. La psicología organizacional de hoy en día entiende que también debe haber relación entre organizaciones. O sea, un nivel de análisis interorganizacional. ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa? En la psicología organizacional recién está incorporando elementos de la ciencia económica, o sea, de la economía. Elementos como mercado, como libertad de elección, como preferencia de elección, como oferta, como demanda. Entonces, no se puede entender, estimados participantes, no se puede entender a nuestro trabajo simplemente como un trabajo que interactúa hacia adentro. No se puede entender el trabajo de esa manera. Su organización, cualquiera que sea, tiene ciertos niveles, altos o bajos, pero niveles al fin y al cabo, de interacción con otras organizaciones. Y no solamente de interacción directa. O sea, si vos, por ejemplo, produces algo o vendes algo, no solamente tienes relación directa, digamos, con proveedores, con vendedores al por mayor, digamos. También tienes relación directa con otras organizaciones. La persona que trabaja, o la organización, perdón, que trabaja justo al frente de donde queda tu trabajo, digamos. La organización que te permite llegar a tu trabajo. La organización que te permite ciertos procesos dentro, por ejemplo, de tu trabajo. Entonces, siempre hay que entender nuestra organización como en constante interacción con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque como no existe la figura de monopolio en muchos mercados, y como muchos mercados están abiertos a la competencia, es mejor interactuar que competir. Pero la diapositiva además te comunica lo siguiente. El último nivel de análisis de los sistemas humanos no es el nivel interorganizacional, es el nivel comunitario. Ahí termina los niveles de análisis. No en la interacción entre organizaciones, sino en el nivel comunitario. ¿Por qué?
Porque el último nivel de análisis de los sistemas humanos es el nivel comunitario. ¿Por qué? Porque la psicología organizacional entiende que el objetivo de toda organización es elevar la calidad de vida de la gente. Puede que vos vendas algo, pero no estás vendiendo realmente algo. Puede que vos brindes un servicio, pero no estás brindando realmente el servicio. El producto y el servicio son medios para elevar la calidad de vida de las personas. Por eso el último nivel de análisis es el nivel comunitario, es decir, cómo nuestra organización impacta en la comunidad o en la ciudadanía. Entonces, por más de que tu organización no tenga clientes humanos directos, digamos, no interactúes con personas de manera directa, tu organización sigue teniendo el mismo objetivo, elevar la calidad de vida de las personas. Por eso el último nivel es el nivel comunitario. Entonces, como vas a ver más adelante, te comunico, digamos, un poco de lo que vas a ver próximamente. La calidad de vida, en términos de la economía o de la administración, se refiere al acceso o a la calidad del acceso a distintos servicios básicos. Educación, alcantarillado, alumbrado público, seguridad ciudadana, etc. Entonces, desde un punto de vista económico y administrativo, tú puedes medir la calidad de vida en función de si las personas tienen acceso a los servicios que acabo de nombrar. Pero eso es una definición demasiado positivista, demasiado newtoniana. La calidad de vida a nivel comunitario se refiere a la salud mental de la población. Por eso te quiero explicar acá dos cosas bien importantes. ¿A qué se dedica la psicología organizacional? Como hemos visto el anterior martes, se dedica a optimizar los niveles de salud mental de los trabajadores. Eso hace la psicología organizacional. ¿Por qué? Porque el objetivo de la organización es elevar la calidad de vida de la comunidad, lo cual se entiende como la elevación de la calidad de la salud mental de la población. No estamos diciendo que tu organización tiene que vender servicios psicológicos. Estamos diciendo que el producto o servicio que tú vendes o que tú ofreces tiene una repercusión directa en la salud mental de la gente. Y por último, para terminar esta diapositiva, el nivel más básico de análisis en psicología organizacional es el nivel del individuo, la persona, o sea, el nivel intrapersonal. Porque muchachos, vamos a estar claros en una cosa, no hay organización sin individuo. No hay grupo sin persona. No existe la posibilidad de tener una empresa si es que una persona no está ahí para impulsarla. Así que esos son los contenidos de esta diapositiva. Angelo pregunta, como están leyendo en el chat, ¿hasta qué nivel podría decirse que es sano involucrarse en temas humanos dentro de la organización? Es una excelente pregunta. ¿Cómo te ayudo, estimado Angelo? Te ayudo de la siguiente manera. Mira, la mejor manera de involucrarse en temas humanos dentro de la organización es siempre mantener la postura, una postura ética. Es decir, mantener el lugar desde el cual tú te vas a enfocar a temas humanos dentro de la organización. Esa es la mejor manera. Es decir, y no intentar hacer nada extra que no corresponda al puesto o que no corresponda a las tareas de tu trabajo. Ese es un punto, estimado Angelo. Otro punto es que siempre tienes la facultad de derivación. Es decir, hazte cargo de los temas humanos que vos pienses que puedas manejar. Si es un tema, por ejemplo, de motivación laboral, un tema de satisfacción laboral, y tú estás más o menos apto para manejarlo según tu propia perspectiva, hazte cargo. Pero, por ejemplo, si es un tema, digamos, por decirte, de depresión en el trabajo, o de malas relaciones, o de absentismo, y tú dices, mire, reconozco estos temas, pero no los puedo manejar, entonces siempre puedes derivar. Derivar el tema a alguien para que alguien se haga cargo. Porque tu pregunta también me hace recuerdo a lo siguiente, estimado Angelo, ¿sí? Como hemos visto la última vez, la última sesión, los problemas en la organización son problemas que se representan a partir de gente y no se van a solucionar con el paso del tiempo. Eso es bien importante, estimados maestrantes. Los problemas que se detecten en la organización hay que encararlos y hay que solucionarlos. El paso del tiempo no soluciona los problemas. Entonces, Angelo, también te puedes hacer cargo a partir de las responsabilidades que tienes de tu puesto o puedes derivar. Estas son más o menos el conjunto de teorías que se manejan en psicología organizacional.
Vamos a empezar con el estudio de las teorías contingentes. Bueno, entonces, ¿por qué se llaman teorías contingentes, estimados? Porque el psicólogo, antes de los años 2000, el psicólogo organizacional estaba vestido de bombero. Iba a la oficina disfrazado de bombero. ¿Saben por qué? Porque los administradores o la gente que gestionaba una empresa o una organización entendía la psicología solamente a partir de la resolución de problemas. Es decir, van a llamar al psicólogo cuando exista algún problema importante. Por eso se llaman teorías de la contingencia, teorías contingentes, porque el psicólogo solamente arreglaba contingencias o problemas. Está bien claro, por ejemplo, como ustedes pueden leer en la diapositiva, en el segundo punto de teorías contingentes, dice, si cumple su función, la organización tendrá garantizada su subsistencia. Así pensaban, y quizás así siguen pensando, los administradores de algunas organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchos administradores de universidades privadas entienden que si la universidad brinda la oferta de las carreras, la universidad se garantiza la inscripción de estudiantes. O sea, no están interesados en la calidad de los docentes, no están interesados en qué perfil de estudiantes están recibiendo, no están interesados en la infraestructura, no están interesados en la comodidad de los horarios, simplemente están interesados en ofertar el servicio. ¿Por qué? Porque muchos administradores razonan en función del segundo punto de las teorías contingentes, que si cumple su función, tendrá garantizada la organización su subsistencia. Entonces, ese eje de pensamiento invita a los administradores a pensar que el psicólogo o el conocimiento psicológico solamente sirve para arreglar problemas. Obviamente, considerar a las teorías contingentes no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una maestría en psicología organizacional, estamos entendiendo que este campo de conocimiento tiene una importancia que va muchísimo más allá de la simple, digamos, resolución de problemas. Entonces, vamos a estudiar un poco las teorías de los sistemas, las teorías sistémicas. ¿En qué sentido? Igual quisiera que leas principalmente el segundo punto de las teorías sistémicas, principalmente. El segundo punto dice, el funcionamiento de la organización es muy parecido a los sistemas biológicos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa básicamente tres cosas, ¿no es cierto? Lo primero, todo sistema biológico siempre ejerce una relación de equilibrio con el medio ambiente. Esa relación de equilibrio con el medio ambiente se llama homeostasis. De la misma manera que un sistema biológico, una persona, un animal, una bacteria, una planta, establece una relación de equilibrio con su entorno, de la misma manera, una organización debería establecer una relación de equilibrio con su entorno. ¿En qué sentido, por ejemplo, una relación de equilibrio? Que sea socialmente responsable, que invierta una buena parte de sus ganancias en la capacitación de sus empleados, en la expansión de los mercados, es decir, que se mantenga en equilibrio con los cambios del medio ambiente. De igual manera, a un sistema biológico. El primer punto es ese. El segundo punto de comparar a un sistema biológico con una organización tiene que ver con un término que se llama entropía. La entropía es un elemento bien interesante en psicología sistémica que te dice lo siguiente: todo tiende a desaparecer. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Un sistema biológico tiene un final, es decir, vos has estudiado el ciclo vital de los sistemas biológicos, ¿no es cierto? Nace, crece, se produce y muere. Entonces, el hecho de que nosotros estemos vivos acá no garantiza que vamos a seguir estando vivos por siempre. En algún momento, lamentablemente, vamos a desaparecer. Igualito que una organización. La tendencia a la desaparición, la tendencia a la destrucción, se llama entropía. Entonces, la organización, al igual que un sistema biológico, tiende a la entropía. Es decir, que una organización a lo largo del tiempo puede llegar a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar, o si quieres posponer la entropía? Los niveles de adaptación. Como vas a ver más adelante, hay ciertas condiciones que las organizaciones deberían cumplir, condiciones psicológicas, ¿no es cierto?, para incrementar su capacidad de adaptación. No te vas a olvidar lo siguiente:
Una organización inteligente no es la que tiene más clientes. Una organización inteligente es la que mejor se adapta a los cambios del entorno. Eso tiene que quedar bien claro, igual que un sistema biológico. O sea, un sistema biológico no es el que más glóbulos blancos tiene, es el que mejor puede evitar las enfermedades. Desde el punto de vista de las teorías sistémicas, las organizaciones funcionan como si fueran sistemas biológicos, es decir, como personas, como animales, como plantas, ¿no es cierto? El segundo punto se llama entropía. Todo lo que está a su alrededor, estimados muchachos, absolutamente todo lo que está a su alrededor, en este momento está en estado de putrefacción. El vidrio va a tardar 4000 años en volver a sus componentes originales, pero nuestro cuerpo tardará pues seguramente meses en descomponerse. Entonces, todo lo que está a su alrededor tiende a la desaparición. La tendencia a la desaparición se llama entropía. Entonces, eso ustedes ven obviamente en los seres humanos, ¿no? O sea, un ser humano no va a ser el mismo a sus 20, a sus 40 o a sus 60. Hay cambios, por ejemplo, cuando una persona envejece, disminuye su masa muscular, disminuye el tamaño, a veces incluso se pierden capacidades cognitivas. Entonces, todo tiende a la entropía, es decir, a la desaparición. Por ejemplo, en La Paz había una costumbre, más bien ya no hay, o el que la realiza seguramente sigue viviendo en los años 70, que se llamaba San Juan, ¿no? En San Juan se acostumbraba a quemar en La Paz. Se quemaba llantas, papeles, apuntes de la U, digamos, todo. Entonces, cuando vos quemas un papel, ¿sí? El papel ya no vuelve a ser papel, o sea, de la ceniza ya no puede volver a ser papel. Eso es entropía, la tendencia a la desaparición, a la destrucción. Entonces, al igual que un sistema biológico, la organización también tiende a la entropía, tiende a desaparecer, tiende a estar disfuncional. Hay una tendencia de las organizaciones a dejar de funcionar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar la entropía o de posponer la entropía? Porque hay algún filósofo que va a decir que la entropía es inevitable. Entonces, la mejor manera que tiene una organización de posponer o de evitar la entropía es la adaptación al entorno, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, por eso les decía, una persona, ¿cómo evita las enfermedades? Las evita no teniendo mayor cantidad de glóbulos blancos, las evita nutriéndose bien. Por ejemplo, varios médicos comentan en La Paz de que la mejor manera de evitar resfríos es la buena nutrición. No es el hecho de que consumas full vitamina C, full antigripales, no. Con buena nutrición pospones la entropía. Una organización debe saber adaptarse al entorno. Entonces, dentro de las teorías sistémicas, cuando tú estableces una relación de equilibrio con el entorno, te estás adaptando y por lo tanto la entropía no te afecta tanto. Sí, doctor, se entiende. Esta última parte donde dice teoría sistémica, el tercer punto, eso de las necesidades biológicas son suplantadas por las necesidades del sistema, ¿será que lo puede desarrollar un poquito, por favor? Por supuesto, claro que sí. Entonces, miren, ¿qué entendemos nosotros por suplantación? Entendemos reemplazo. Entendemos que una cosa estaba antes y ahora otra cosa está ocupando el mismo espacio. Esa cosa que estaba antes ya no está. Eso entendemos por suplantación. Entonces, desde el punto de vista de las teorías contingentes, las personas van a responder a sus necesidades biológicas. Asumo que en algún momento han leído a Maslow, ¿no es cierto? Con su pirámide de Maslow. ¿Han leído a Maslow? Sí, nombro a Maslow. ¿Se están ubicando o más o menos o no? Sí, lo conocemos. Buena onda. Entonces, Sí, doctor. bueno, Sí. eso, cuando me dices lo conocemos, entonces me haces pensar lo siguiente, ¿no? Digamos que ustedes, digamos, que aparentemente la mayoría son mujeres, entonces es tiempo ya de terminar con Maslow. O sea, a partir de ahora han terminado con Maslow. ¿Me dejo entender? Le mandan un WhatsApp a Maslow, a Abraham Maslow, ¿no? Y le dicen, mira, hemos terminado. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque Maslow entendía que los seres humanos solamente vamos a trabajar en función de nuestras necesidades biológicas primero, ¿sí? Él entendía de que vas a trabajar porque tienes que comer, vas a trabajar porque quieres pagarte un buen lugar para dormir, vas a trabajar porque te hace frío, entonces tienes que pagarte un buen lugar para vivir, o sea, para sobrevivir.
Por eso en las teorías sistémicas, estimados maestrantes, está el término suplantar, que quiere decir reemplazar. Es decir, desde el punto de vista de las teorías sistémicas, las personas no vamos a trabajar solamente por nuestras necesidades biológicas. Es más, debes entender que las personas, por el avance en nuestra civilización, ya tenemos satisfechas las necesidades biológicas. Entonces, una persona, desde el punto de vista sistémico, no va a trabajar porque no tiene dónde comer o porque le falta dónde dormir. No, hay otro tipo de motivaciones. Y precisamente, más adelante, ojalá podamos llegar a esa parte, discuto en las diapositivas otro tipo de motivaciones para ir a trabajar. Parece un punto obvio, pero debes entender que la psicología organizacional ya no considera a las necesidades básicas como motivadores del trabajo. Les hago una recomendación a partir de una pregunta que he recibido en el chat. Miren, si ustedes quieren, digamos, son personas, todos son profesionales, ¿no es cierto? Pero si quieren, digamos, desafiar sus propias maneras de pensar, si ustedes quieren, digamos, autodesafiar sus propios esquemas de pensamiento, entonces la mejor idea que yo les puedo dar, es de que lean sobre pensamiento complejo o pensamiento sistémico. Los autores que les he nombrado ahora hablan de pensamiento sistémico, en especial Edgar Morin, cuyo apellido se escribe Morin. El pensamiento sistémico les va a dar una nueva perspectiva sobre cómo considerar a la organización. Si ustedes, digamos, en algún momento tienen tiempo para leer un poquito, aparte de la maestría, o quieren entender, digamos, el mundo del trabajo un poco más allá de lo evidente, digamos, pensamiento sistémico es la clave. Y si, digamos, no me quieren hacer caso a partir de ahora, cuando hagan su tesis, cuando ya planteen un tema, cuando ustedes estén, digamos, prefijando ciertas estrategias de investigación o de conceptos, por favor, ahí sí lean con mucho énfasis pensamiento sistémico. ¿Estamos bien? Una consulta, licenciado, acerca de esta bibliografía que nos está. ¿Es posible que se pueda subir a la plataforma para poder tenerla, digamos, y poderla revisar un poco? No tengo ningún problema. Yo había puesto en la plataforma las diapositivas. También tengo un scan de un libro en psicología organizacional, pues bastante competente, pero en absoluto no tengo ningún problema en complementar la bibliografía con, digamos, textos introductorios al pensamiento sistémico. No hay ningún problema. Porque sería de mucha utilidad, ¿no?, que tengamos esta bibliografía, ¿no?, para revisarla y entender un poquito lo que es más la psicología organizacional. Me parece interesante la propuesta, ¿no? Me parece interesante la propuesta. Entonces, cuando mande el libro de psicología organizacional, voy a poner también en lo que mande textos introductorios para psicología o para pensamiento sistémico. Ok, muchas gracias. No, por nada, por nada. ¿Les parece que continuemos? Sí. Sí, licenciado. Listo. Entonces, como están viendo... Ah, no, mentira, no están viendo. ¿Están viendo? Sí. Ahí va. Ya, perdón. Como están viendo en la diapositiva, el punto de inicio, digamos, histórico de la psicología organizacional ha sido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ustedes tienen en la primera parte de la diapositiva una palabra subrayada que se llama selección, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la primera utilidad de la psicología organizacional? La selección de personal que tenga la capacidad de ser entrenado para participar en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, sé que lo que voy a decir, digamos, es una perspectiva un poco más histórica, pero no deja de ser verdad, y quiero que me comprendan de la mejor manera posible. El concepto de especialización del trabajo y el concepto de profesional, ambos tienen su nacimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si vos te pones a revisar la historia de las guerras, del Imperio Romano, de los griegos contra los persas, hasta llegar, digamos, a la Primera Guerra Mundial, no había tanta especialización en el trabajo en esas guerras. Entonces, por ejemplo, es probable que un soldado del Imperio Romano también haya tenido conocimientos básicos de medicina.
es probable que un hoplita, digamos, un soldado de la élite del ejército griego, también haya sabido no solamente de combate cuerpo a cuerpo, también de estrategia militar, porque no había una especialización del trabajo tan fuerte como ha habido en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Primera Guerra Mundial, donde todavía se habían utilizado caballos y donde todavía se había peleado con espadas, vos tenías militares que, digamos, eran capacitados en hacer varias cosas, manejar jeeps, digamos, entre comillas, manejar un caballo, combate cuerpo a cuerpo, entonces no había tanta especialización en el trabajo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial es donde la humanidad ya empieza a hablar de especialización en el trabajo y sobre todo del concepto de profesional. Es decir, una persona que ha pasado por un proceso de entrenamiento a largo plazo y que ahora está capacitada para realizar un solo tipo de trabajo. Entonces, además pónganse a pensar en lo siguiente. Si la Segunda Guerra Mundial hubiera ganado el Japón, por ejemplo, que Japón era parte del eje del mal, junto con Alemania e Italia y otras naciones más también, si Japón hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, estimados, su modelo de familia se hubiera impuesto en el mundo. Es decir, el modelo de familia que vos tienes y que yo tengo, papá, mamá, abuelo, etcétera, es un modelo de familia que está vigente porque cuando los Estados Unidos han ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces ellos han impuesto parte de su cultura al mundo. Y parte de esa cultura es el modelo y la estructura de familia en la cual nosotros nos hemos criado. Papá, mamá, hermano, primo, perro, gato, prohibición del incesto, promoción de los valores familiares, etc. Si el Japón hubiera ganado, hubiéramos tenido un modelo de familia feudal, donde el varón más viejo de la familia es dueño de los cuerpos de todos los miembros de la familia menores que él y además de todas sus posesiones. Entonces, así de esa manera ha nacido la psicología organizacional. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial y cuya primera tarea ha sido la selección. O sea, ¿por qué han empezado a seleccionar? Porque ya había el concepto de especialización en el trabajo y porque ya existía el concepto de profesional. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, el que te manejaba el avión no te iba a combatir por tierra. El soldado que combatía por tierra tenía problemas combatiendo por mar. ¿Por qué? Porque ya había soldados especializados en el combate en el mar. Y el que combatía en el mar no sabía de comunicación, porque el que sabía de comunicación no sabía de táctica militar. Entonces ahí ya había un concepto bien específico de especialización en el trabajo. En la diapositiva que les estoy mostrando ahora, en esta diapositiva, ustedes tienen un conjunto de ciencias que influencian a la psicología organizacional ahora, en los años 2000. Vamos a entender lo siguiente antes de pasar a estudiar esta diapositiva. Vamos a entender nosotros que la psicología organizacional es una ciencia independiente. Es decir, ya no depende de la psicología, ya no depende de la psicología. La psicología organizacional es una ciencia independiente y es precisamente la tendencia de las ciencias en la época postmoderna a que sus especializaciones se conviertan en ciencias. Además, quiero decirles una cosa. Por ejemplo, en varias universidades de Inglaterra, asumo que también de Estados Unidos, ustedes si quisieran estudiar psicología, por ejemplo, no estudiarían psicología general. Es decir, estudiarían en la facultad de psicología y estudiarían, por ejemplo, 4 o 5 años de psicología del deporte, psicología organizacional, psicología forense. Es decir, en el pregrado ya estaría la especialidad. Es por eso que la psicología organizacional ahora es una ciencia independiente. Entonces, en ese sentido, hasta los años 2000, 2005, digamos, la psicología organizacional pues se ha dejado influenciar por estas ciencias o, si somos un poco más sinceros, ha aceptado la influencia de estas ciencias. ¿Por qué? Porque en general la psicología, estimados, es una ciencia que se siente muy autosuficiente. La psicología casi no revisa otros marcos teóricos. Por lo tanto, los psicólogos casi en general pensamos que con nuestra ciencia pues lo podemos lograr.
la psicología organizacional nos enseña justamente lo contrario. Hay que revisar otros marcos teóricos, hay que revisar otro tipo de conocimiento. Entonces, son la sociología, la administración, etcétera, la economía, las que influencian ahora a la psicología organizacional. Pero no la influencian de la misma manera y además acá nos falta un punto de conocimiento muy importante. Voy pero por lo primero que he dicho. La psicología organizacional no recibe tanta influencia de la antropología. Debe ser la que menos la influencia. Y además ya no quiere que la siga influenciando la administración. O sea, digamos que hay un poco de problemas con la administración y con la antropología. Ubicas cuando sales, digamos, con un grupo de amigos y te gusta llevarte bien con la economía, con la pedagogía, con el derecho, la pasas muy bien, hacen buenos chistes, y ahí viene la antropología y le dices, bueno, no quiero estar mucho contigo, pero bueno, ahí estoy tolerándote. Pero ahí un poco sí te vas a violentar cuando venga la administración. Porque la administración te va a contestar todo, te va a dar la contra a todo, te va a decir que no sirves, te va a decir que tu marco teórico no se aplica a las necesidades de la empresa. Entonces hay un poco de roce ahí bien importante, pero más allá de eso, la administración, con un autor, por ejemplo, con Chavenato, influencia la psicología organizacional, o sea, eso no se puede negar. Pero acá nos falta un punto importante. ¿Sí? Voy a hablar después de ciencias políticas. Las ciencias políticas también han entrado a influenciar a la psicología organizacional, en especial con respecto a la creación de poder o al empoderamiento. Más adelante vas a ver eso. Entonces aquí nos falta un punto que se llama ciencias políticas, pero también nos falta un punto que es el más importante. El punto ausente más importante, estimados, es el punto de las neurociencias. Las neurociencias son el campo de conocimiento que más está influenciando a partir de ahora a la psicología organizacional. Son las neurociencias. Entonces, miren, cuando yo he realizado la maestría en Inglaterra en neurociencias, he pensado que iba a ser el único psicólogo. Porque en mi visión bien altiplánica de la vida, pensaba que los psicólogos solamente podíamos estudiar neurociencias. Pues miren, no. Las neurociencias habían sido un conjunto amplio de conocimientos, amplio, repito, ¿no es cierto? Amplio de conocimientos, que intenta vincular el funcionamiento del cerebro con el comportamiento del ser humano. O sea, no es muy compleja la definición. Pero, como es un conjunto amplio de conocimientos, esto significa que ¿quiénes van a necesitar de neurociencia? Todos los que ves acá. Yo tenía compañeros pilotos, militares, filósofos, abogados, educadores, de todo tipo. Gente interesada en neurociencias, ¿sí? Entonces, debes entender que las neurociencias son el campo de conocimiento que más está influenciando en este momento a la psicología organizacional. Y te voy a contar dos descubrimientos bien importantes que han hecho las neurociencias con respecto a cómo las personas nos comportamos en el trabajo. Vamos a analizar un término que se llama aprendizaje. ¿Cómo las personas aprenden en el trabajo? Bueno, la pedagogía y en cierta medida la psicología tradicional entendían que el principal componente del aprendizaje era el refuerzo positivo. Cuando una persona aprendía, había que reforzarla positivamente para que la persona aprenda. En realidad, esa es la teoría más importante del conductismo. Los conductistas entienden que el componente más importante del aprendizaje es el refuerzo positivo que sigue a una conducta deseable. Lo que las neurociencias han descubierto ahora, estimados, es que el refuerzo positivo es un componente del aprendizaje, no es el más importante componente del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué opinan las neurociencias sobre cómo aprenden las personas? ¿Cuál es el principal componente del aprendizaje? Y a partir de los años 90, la conclusión es bien clara. El principal componente del aprendizaje es el vínculo del contenido con emociones positivas. Las personas no van a cambiar por el tipo de refuerzo, van a cambiar por la calidad de emociones que generan al momento de aprender. Entonces, cuando capacites
en psicología organizacional, cuando des un contenido que la gente tiene que aprender, vincular el contenido con emociones positivas, porque el principal componente del aprendizaje es la emoción, no es el refuerzo, desde el punto de vista, por supuesto, de las neurociencias. Entonces, cuando este descubrimiento ha salido, uno de los primeros sistemas educativos en adoptarlo ha sido el sistema educativo de Finlandia, que en este momento es uno de los 3 sistemas educativos más exitosos de la historia. O sea, no de hoy en día, sino de la historia. Entonces, primer descubrimiento de las neurociencias con respecto a la psicología organizacional, las personas cambiamos a partir de la generación de nuevas emociones. Por lo tanto, el principal componente del aprendizaje es la emoción positiva, no es el refuerzo ni el estímulo. Lick, quizás si podemos aplicar esto a través de un ejemplo para comprenderlo de mejor manera, por favor. Claro que sí. Por ejemplo, digamos nosotros estamos en una sesión de capacitación donde queremos informar a un conjunto de empleados sobre un texto que se llama el Manual de Funciones. Entonces, lo que en general el capacitador haría es preparar diapositivas, una, digamos, por cada función. Habían habido, por decirte, 20 funciones generales que tienes que aprender para trabajar en una empresa, entonces hay 20 diapositivas. Entonces, el capacitador tradicionalmente explicaría cada función. Miren, cuando vengan hagan tal cosa, si ocurre tal cosa, hagan tal otra. Cuando les digan así, hacen asá. Entonces, ahí solamente estás comunicando un tipo de información lógica, descriptiva, que no está generando ningún tipo de emoción positiva en las personas. Entonces, tus capacitantes no van a aprender, simplemente van a repetir. Pero, si el mismo capacitador, por ejemplo, como ojalá podamos llegar ahora, puede vincular cierto tipo de imágenes impactantes con cada una de las funciones. Si, digamos, te enseña la función a partir de un testimonio o una historia personal bastante graciosa, o por ejemplo a partir de contarte una anécdota de un jefe, tú ya generas un poco más de interés. Puedes comprender de mejor manera el sentido de esa función. Y por lo tanto, aunque no la ejecutes, puedes comprenderla y puedes entenderla para que se eleve la chance de que la puedas cumplir. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con todos los que hemos ido a las clases del pregrado, ¿sí? Tenías, por ejemplo, docentes que entraban, hablaban y se iban. O que entraban, hablaban de su vida y se iban. Pero yo creo que en general nosotros nos acordamos de docentes que nos han enseñado haciéndonos sentir bien. Porque la emoción es el principal componente del proceso de aprendizaje. Las personas generamos emociones para poder adaptarnos al entorno. Y esto es bien importante, estimados. Cuando te pregunten qué es una emoción, tú defines la emoción como un mecanismo de adaptación al entorno. Esa es la función de las emociones, estimados. La función de las emociones de alegría, tristeza, deseo sexual, lo que vos prefieras. Las emociones sirven para que las personas se adapten al entorno. Por eso es. Marcelo Ortuño pregunta, al referirse a emociones positivas, por ejemplo, ¿cuáles? Todas las emociones positivas que eleven la calidad de vida de las personas. Entonces, tienes alegría, optimismo, altruismo, solidaridad, responsabilidad, etc. Angelo escribe estímulo-respuesta. Asumo que él quiere que dé un ejemplo de estímulo-respuesta. Es bien sencillo, estimado Angelo. El estímulo siempre tiene que ser identificable por el trabajador. Entonces, el principal estímulo para que la gente trabaje es el tiempo, es la hora. De acuerdo a la hora se ejecutan los comportamientos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la administración pública de La Paz, los administradores públicos, los burócratas, no te perdonan ni un minuto. ¿Sí? 12, 27, 28 ya no están en su trabajo. O sea, en general, ¿no es cierto? Por ahí hay oficinas donde realmente atienden. Pero estímulo-respuesta se refiere al hecho de que entiendes de que las personas procesamos la información de la misma manera. Ante el mismo estímulo, reaccionaríamos de la misma manera. Y eso es mentira. Eso no ocurre realmente.
Bueno, Susana, claro, se puede entender como un estímulo positivo, puede ser, pero el punto más importante es la generación de emociones positivas. Las personas en el trabajo, y es decir, en todo contexto, vamos a aprender vinculando emociones positivas con el contenido. Entonces, la clave del aprendizaje organizacional es ese, la generación de emociones positivas. Y te voy a contar, te voy a dar un consejo más, contarte algo. Nunca subestimes, como ojalá podamos ver ahora, nunca subestimes la capacidad de las personas para buscar emociones positivas. Nunca. Te voy a contar una cosa, un descubrimiento en neurociencias, ¿sí? Imagínate la corteza cerebral. Bueno, te imaginas la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, en tu cerebro, en la superficie de tu cerebro, del 100% de neuronas que están en tu cerebro en la superficie, solamente el 30% son neuronas motoras. Solamente el 30% de todas las neuronas a lo largo de la superficie cerebral están programadas para que vos te muevas, ¿sí? Para que yo hable, para que mueva mi mano, etcétera, para que yo escriba. Solamente el 30%. Entonces, el 70% de las neuronas en el cerebro son neuronas sensitivas. Neuronas específicamente diseñadas para procesar afectos o emociones o sentimientos. Eso quiere decir que nuestro cerebro tiende siempre a producir emociones positivas. Eso quiere decir que esperanza, solidaridad, responsabilidad, altruismo son emociones reales, ¿sí? Que además se expresan a partir de redes neuronales bien poderosas, ahí sostenidas por fósforo, por cloro y por sodio. Entonces, tu cerebro está programado para sentir emociones. Nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer, por ejemplo. Les voy a invitar a discutir esta diapositiva. Voy a invitar a discutirles esta diapositiva. Entonces, con mucha calma, nos daremos, digamos, unos 20 segundos para leer esta diapositiva, cuyo principal núcleo, digamos, está en el tercer párrafo. Entonces, unos 20 segundos para leer esta diapositiva. A ver, denle. Y el núcleo está en el tercer párrafo. Bueno, miren, el concepto más importante de esta diapositiva es el concepto de sistema sancionado, ¿verdad? Como dice en la diapositiva, roles interrelacionados que conforman una estructura definida en tareas y expectativas predefinidas. ¿Para qué les estoy mostrando esta diapositiva? Porque esta es la perspectiva de la administración tradicional. Es decir, en términos tradicionalistas, en términos de costumbre de administrar una organización, ¿qué es lo que muchos administradores o gestores piensan? Que tiene que haber una estructura definida en tareas y tienen que existir además expectativas predefinidas. O sea, los administradores entienden la organización como una estructura, como un organigrama. No la entienden como una relación compleja o sistémica entre seres humanos. Los administradores, por ejemplo, cuando diseñan el puesto o cuando diseñan un perfil para cubrir ese puesto, piensan precisamente en qué tareas tiene que realizar y qué se espera de ese puesto. Ellos definen esos elementos y recién van a ir a buscar al candidato ideal, digamos. Entonces, el hecho de entender a la organización como tareas definidas y como expectativas predefinidas se llama sistema sancionado. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Cuando tú hablas de psicología aplicada a las organizaciones o hablas de este ámbito de conocimiento, digamos, más o menos independiente, que es la psicología organizacional, debes entender de que el sistema sancionado tiene una gran desventaja. La desventaja es que no va a poder adaptarse al entorno. ¿Por qué? Porque al definir tareas y al definir expectativas, estás operando bajo el efecto halo, bajo la falacia de que puedes cambiar el ambiente. Y no es así, no es verdad. ¿Quiénes cambian el ambiente? Las empresas multinacionales más poderosas. Por ejemplo, las multinacionales que han producido las webcams, las pantallas, los teclados que yo estoy utilizando en este momento, digamos. Ellas sí pueden cambiar el ambiente. Entonces,
nuestras empresas deben saber adaptarse a los cambios del entorno. Y lo que les impide adaptarse a esos cambios es funcionar bajo la lógica de los sistemas sancionados. Es decir, predefinir tareas y predefinir expectativas. Por eso, este párrafo termina con lo siguiente y dice, el eje central de esta estructura es la autoridad. Eso quiere decir que no puedes innovar por ti mismo en una organización. No puedes plantear bastantes cosas, no puedes decir haremos tal o tal otra cosa sin que tus propuestas pasen por la autoridad. Entonces, ese tipo de organizaciones son poco adaptables al entorno. No porque la autoridad sea mala, sino porque el sustento filosófico, la idea que sostiene a la ejecución es que hay que definir antes expectativas y estructuras. Por ejemplo, les voy a contar dos casos. Primero el caso de Facebook y luego el caso de Blizzard. Vamos a empezar con el caso de Blizzard, ¿sí? Blizzard es una de las más grandes empresas de videojuegos. Si alguna vez has jugado algún juego de estrategia, StarCraft, por ejemplo, o League of Legends, es muy probable que Blizzard haya tenido algo que ver con este juego de estrategia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que esta empresa, ¿cómo estimula la creatividad en sus desarrolladores de videojuegos? No los hace trabajar en oficinas. No les hace presentar proyectos para que sean aprobados por la autoridad. Les paga sesiones de relajación, les paga para que vayan a spas o les paga para que salgan los fines de semana porque ellos necesitan desarrolladores con creatividad. Y vamos a llegar a un acuerdo, estimados. Viendo una pared, no tienes pues creatividad o no la suficiente como para desarrollar un videojuego que se pueda vender a millones de personas. Entonces, Blizzard ha entendido de que no todo tiene que pasar por el jefe, no todo tiene que pasar por predefinir tareas y expectativas. Hay que dejar que la gente innove. Y el segundo caso, por ejemplo, es del Facebook, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que puedan ver 2 películas para la siguiente semana, ¿sí? Les recomiendo mucho. No tienen que conseguir las películas, digamos, hacerse traer por Amazon, ni venir a La Paz a comprar, no. La primera película que quisiera que vean se llama Red Social, que es una historia más o menos verdadera de cómo el Facebook se ha creado, te va a enseñar muchísimo. Y la segunda película que quisiera que vean se llama El Lobo de Wall Street, protagonizada además por Leonardo DiCaprio. Entonces, bueno, Leslie me escribe, ya las vi, volvé a verlas, digamos, esta vez con un objetivo más pedagógico, más para maestría, estimada Leslie. Entonces, El Lobo de Wall Street y Red Social. Las ves para la siguiente semana y me las comentas, porfa, ¿sí? Digamos que es como una mini tarea que tienes que hacer. Entonces, ¿qué punto podemos aquí nosotros incluir del Facebook? No sé si has notado, si facebookeas, que hace unos meses atrás solamente era posible ponerle like a un comentario. Pero luego eso ha cambiado. Ahora no solamente le puedes poner like a un comentario, puedes poner si te sientes enojado, si te sientes, o si amas el comentario, o te sientes confundido, algo así. O sea, ha cambiado la manera de reaccionar emocionalmente al comentario. ¿Sabes por qué ha cambiado eso? Porque los especialistas en psicología del comportamiento virtual, o sea, los especialistas en ciberpsicología, le han aconsejado a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de que debe ampliar el rango de la expresión de emociones para parecerse al WhatsApp. Si le pones like, no es un rango emocional que te convenga. Las personas sentimos más cosas que solamente el simple like. Por eso han cambiado la posibilidad de responder a un comentario. Entonces, Facebook no trabaja con estructuras definidas en tareas, ni con expectativas predefinidas. Es flexible, ¿sí? Y además, no todo pasa por la autoridad. Eso es bien importante. Además, ponte a pensar en eso. Vos por ahí me dices, mire, usted puede pensar lo que quiera, pero cuando en una organización se tiene estructuras definidas en tareas y expectativas predefinidas, la organización tiene éxito. Yo te puedo decir, sí, siempre y cuando la organización tenga el monopolio en el mercado.
Si la organización tiene el monopolio en el mercado, se puede dar el lujo de tener estructuras definidas y expectativas predefinidas, ¿sí? En el caso de las ONGs, por ejemplo, que trabajan con temas del área social, más que todo temas de bienestar, por ejemplo, de la niñez, por ejemplo, a nosotros para hacer un proyecto nos pasa mucho esto, ¿no? Que tenemos que hacerlos, aprobar con el director de monitoreo y evaluación de proyectos. Y nos van rebotando una y otra vez hasta que le convenga, o sea, que le parezca bien el proyecto, que está bien diseñado, está acorde a sus estándares de él, tiene que estar acorde a los estándares de la organización. O sea, es todo más procesos burocráticos, y eso quizás nos va bajando lo que es la creatividad y la motivación, más que todo en el momento de trabajar, ¿no? Nos dicen que los procesos van a reducir, pero en vez aumentan más procesos. Mira, la burocracia tiene siempre su razón de ser, ¿sí? La razón de ser del incremento de los procesos, la razón de la burocracia para existir es el agotamiento del solicitante. Entonces, siempre entendé que el aumento en los procesos, el aumento en los niveles, digamos, antes de la aprobación, tiene como objetivo el agotamiento emocional, no el cumplimiento de los estándares que ellos dicen. En ese sentido, la burocracia tiene una función bien importante, la comunicación de los roles de poder. A lo cual ellos quieren que vos te sometas, no quieren realmente que cumplas los estándares que dice la ONG que tienes que cumplir. En ese caso, lamentablemente, los administradores están funcionando con un sistema sancionado. A mayor burocracia, menos posibilidades de adaptación. Ahora miren, oye, te agradezco por tu pregunta porque me ha hecho recuerdo de algo que nos viene como niño al dedo, ¿sí? Ustedes se ubican la profesión, porque ya es una profesión. ¿Ustedes se ubican la profesión de youtubers? ¿No? Entonces, mala onda. ¿Saben por qué? Porque tienen que ubicarse la profesión de youtubers. Entonces, no es una tarea obviamente, pero no sería mala idea de que después de nuestra sesión, 10, 15 minutos, inviertas en saber qué cosas son youtuber. Por ejemplo, un youtuber es en general una persona joven, mujeres y varones también, hay full mujeres youtubers, que hacen lo siguiente. Se filman en su casa, emitiendo su opinión sobre algo, contando alguna historia, es decir, creando contenido. Ese contenido a partir de una cuenta en Google, lo suben, al YouTube. Y el contenido, como es público y lo han monetizado antes, puede ser parte de la manera de distraerse de la gente. Entonces, así es Estefanía. Además, no solamente como monólogos, Estefanía, también hay youtubers que interactúan entre ellos filmándose. Entonces, por ejemplo, estos youtubers lo que hacen es crear contenido. Y tienes contenido absolutamente de todo. Desde filosofía liberal, por ejemplo, con un gran youtuber que es un filósofo. Imagínense lo que les voy a contar. Hay un filósofo británico que se llama Stefan Molyneux, y este filósofo no escribe, o sea, escribe libros, claro, pero cada semana, cada 5, cada 6 días, graba un video explicando la filosofía liberal. Es excelente, o sea, ya no es como en los tiempos de Grecia, donde el filósofo tenía que ir al ágora, digamos, a explicar palabra por palabra a la gente para que lo vea. Nada que ver. Ahora vos tienes filósofos youtubers. Pero lo más importante de esto es que los youtubers viven de eso. Cuando monetizas el video en YouTube, el YouTube puede introducir publicidad en tu video. Y hasta donde yo conozco, mientras más visitas o reproducciones tenga el video, más es el ingreso al youtuber porque está produciendo un contenido que es que tiene la facultad, digamos, de combinarse con publicidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso hay un youtuber que me gusta mucho, un youtuber español que se llama Auronplay, que siempre habla de la reivindicación de los derechos humanos, derechos individuales, tiene su forma, su manera, es además joven, entonces sus videos
no tienen miles de reproducciones, tienen millones de reproducciones. Y él ha dejado el trabajo que tenía antes en una empresa encuadernadora para dedicarse exclusivamente al trabajo de youtuber. Pero este youtuber que me gusta, que se llama Auronplay, no es el principal youtuber español, porque este youtuber tiene de 3 a 2 millones de visitas por cada video. El principal youtuber español es un chico que se llama Rubius, que produce tutoriales de juegos. Te enseña a jugar. Por ejemplo, Justice League o juegos de aventura gráfica. El chico primero juega y luego te enseña a pasar los niveles. En ese caso, sus videos están por encima de los 20 millones de reproducciones. En el caso de este filósofo que te comento que me gusta mucho, Stefan Molyneux, tienes 200.000, 300.000 reproducciones. Otro youtuber que la verdad me gusta mucho es un periodista español que se llama Josep Pedrerol. Este Pedrerol, estimados, se ha peleado con casi todas las empresas de medios de comunicación en Madrid. Es como si, digamos, un periodista se pelea en Bolivia con la red 1 ATV, ya no tiene trabajo. No, su trabajo es ser youtuber. Graba sus programas para YouTube. Y tienes 50.000 reproducciones, 60.000 reproducciones. O sea, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Te quiero enseñar que la concepción del trabajo ha cambiado fundamentalmente. Ya no puedes tener estructuras con tareas definidas o expectativas predefinidas. Ya no. Los youtubers son la principal evidencia, desde mi punto de vista, de la capacidad de adaptación de las organizaciones a los tiempos actuales. Entonces, pues nada, quisiera que para la siguiente semana me digan cuál es su youtuber favorito, digamos. Interesante, dicen eso de los youtubers, ¿no? Yo cuando veo por el Facebook, por ejemplo, veo de pasada, ¿no? Pero ahora analizando bien, habrá que ver cuál parece más interesante o cuál nos gusta más, ¿no? Porque hay youtubers que muestran, por decir, chistes, otros muestran comedia, otros muestran drama, hay de todo, ¿no? Tienes mucha razón. Por ejemplo, precisamente lo que escribe Marcelo de Enchufe TV son un conjunto de jóvenes ecuatorianos, si no estoy mal, que lo que hacen es satirizar, es ponerle chiste a las situaciones normales que viven los adultos jóvenes. Entonces, la verdad es una manera de relajarte muy buena viendo los videos de Enchufe TV. Además, ellos tienen una manera de comunicar contenido sexual bastante elegante, digamos, y bastante graciosa. Y además tienen una manera de hacerse la burla de las situaciones bien estresantes que pasan los adultos jóvenes. Enchufe TV debe ser un canal de los youtubers quizás más exitosos en Latinoamérica. Ahora mira, te quiero enseñar también una cosa. Una de las mejores maneras de generar capacidad de adaptación es precisamente analizando cómo la gente joven intenta adaptarse. Por ejemplo, en el Alto, hace ya yo diría bastante tiempo, ha surgido un movimiento de compositores aymaras de hip hop. Es la manera de la juventud migratoria aymara de adaptarse al mundo, de querer decir yo existo. Y componen hip hop. Precisamente yo tengo un estudiante en una universidad que es un compositor de hip hop. Y le pregunto, ¿de qué cosa compones? De lo que vivimos, me dice, de lo que terminamos con las chicas, de lo que conocemos. O sea, están intentando tener otra manera de expresión ahora en los tiempos postmodernos. Justamente en el trabajo igual estábamos viendo una temática parecida que es sobre la generación millennials, ¿no? A la cual varios de nosotros pertenecemos. Y donde indica de que esto está muy ligado a lo que es la tecnología y los avances que tiene y prácticamente con esta generación es que se está dando una revolución a esto de la tecnología, ¿no? Mira, tienes muchísima razón en lo que tú estás emitiendo en este momento. Podemos hacer, digamos, un énfasis, un aporte a lo que tú acabas precisamente de contribuir a nuestra sesión. Se llaman millennials por varios elementos, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, que es, yo también, digamos, podría ser millennial, es lo siguiente, y es bien interesante. Las generaciones anteriores a los millennials, según un filósofo que apellida Bauman, las generaciones anteriores a los millennials
han tenido un evento que ha definido su generación. Por ejemplo, en la generación de nuestros abuelos, el evento que ha definido su empleo, su trabajo, su perspectiva de familia, de futuro, ha sido la Segunda Guerra Mundial. En la generación, digamos, de las personas que tienen entre 60 y 50 años, digamos entre 50 y 65 años, en esa generación, el evento en Latinoamérica, el evento que ha definido su expectativa de vida, su manera de encarar los valores, el trabajo, etcétera, han sido las dictaduras. Los gobiernos militares que les han prohibido enamorar, salir al cine, jugar al fútbol, etcétera. Pero los millennials, desde el punto de vista de Bauman, no han tenido un evento que les defina su generación. Y por lo tanto, ellos van a entender a los valores no como tradiciones, sino como elementos transitorios. Ellos van a entender el trabajo no como el compromiso, sino como un elemento transitorio. Ellos van a entender la familia no como un proyecto de vida, sino como un elemento transitorio. A eso le llama Bauman modernidad líquida. O sea, todo es líquido, todo se te va de las manos, nada puede quedarse ahí estático, todo es transitorio. Esa es una de las características de los millennials. Pero otra característica de los millennials es que ellos ya tienden a ser nativos tecnológicos. Es un término bien importante el de nativo tecnológico. Por ejemplo, yo me acuerdo lo siguiente. Yo me acuerdo que yo hacía los primeros informes de laboratorio cuando estaba en el colegio en máquina de escribir hasta que mi padre compró una computadora, ¿no? Y mi padre compra la computadora no solamente porque yo necesitaba, sino también porque él ya trabajaba con computadora en su oficina. Era una manera de entrenar. Pero mi padre no es nativo tecnológico. Él puede entender la vida sin computadoras, sin iPhones o sin tablets. Es decir, por supuesto que usa, pero sin ellas, pues no se moriría, digamos. Los millennials, es un punto importante, tienden a ser nativos tecnológicos. ¿En qué sentido? Cuando los millennials tengan 45 o 50 años, no van a poder entender la vida, su calidad de vida o el trabajo sin tecnología. Entonces, ese tipo de entendimiento los condiciona a ser nativos tecnológicos, muy distinto a las anteriores generaciones. Entonces, esta va a ser la última diapositiva que vamos a discutir hoy día, a menos que pueda alcanzar a explicar una más. Miren. Hay que tener en cuenta un concepto bien importante. Lo que yo les estoy enseñando en psicología organizacional tiene que ver con una visión absolutamente americana y bien occidental de empleo, ¿sí? En la lógica anglosajona, que es la lógica que ha producido, que ha creado la psicología organizacional, en esa lógica no existe trabajo informal o subempleo, no hay. O sea, o tienes trabajo o no tienes. O tienes empleo o tienes desempleo. Entonces, acá nosotros en Latinoamérica entendemos que el desempleo, o sea, uno está parcialmente empleado, uno está parcialmente desempleado. Lo entendemos porque lo vivimos. Muchos de nosotros tenemos más de un trabajo porque con un solo trabajo no nos alcanza, digamos, para sobrevivir. O al final, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, hay que trabajar en más de un lugar. Pero desde el punto de vista de la psicología organizacional, que es una gran desventaja, entonces no hay trabajo informal o subempleo. O estás empleado y por lo tanto tienes empleo, o no tienes ningún tipo de trabajo y estás desempleado. Estás en desempleo. Entonces, es una gran desventaja, pero esta diapositiva la he puesto por varias razones. Una de ellas es lo siguiente. Cuando ustedes piensen en un tema de tesis, no sería una mala idea que estudien, por ejemplo, factores motivacionales y trabajo informal. O, por ejemplo, control de estrés y desempleo. O, por ejemplo, autoestima y subempleo. ¿Por qué? Porque la psicología organizacional solamente se ha metido a estudiar en gran medida el empleo, entendiendo de que todos los seres humanos estamos trabajando en algún lugar formal.
Entonces, falta información. Yo les diría, desde mi punto de vista, falta información, faltan estudios sobre elementos psicológicos que tienen que ver con trabajo informal, subempleo y desempleo. Lo que me interesa de esta diapositiva es lo siguiente, las definiciones de desempleo y empleo. Vamos primero por empleo. Ahí vos tienes algunas características de empleo. Tienes trabajo remunerado, trabajo estable, que otorga seguridad e identidad social. Ahí vas a aumentar un punto. Vas a aumentar un punto. ¿Qué punto vas a aumentar en la definición de empleo? Vas a aumentar el punto de prestigio. El trabajo da prestigio a la gente, ¿sí? O sea, es natural. Cuando has entrado a trabajar y si el trabajo es bueno, has dicho que estás trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, para mí trabajar en la maestría es una gran experiencia. Aprendo mucho, me siento muy motivado. Entonces, como es la primera vez que doy clases en una maestría, pues quiero aprender y quiero dar el mejor esfuerzo posible. Entonces, he avisado a mi círculo más, digamos, íntimo, que trabajo en la maestría en la UMSA. Por lo tanto, el empleo también es un factor que te otorga prestigio. Así que en los apuntes que pueden estar tomando, digamos, aparte de los elementos que están debajo del punto de empleo, colocan prestigio. Ahora, antes de explicar el desempleo, voy a responder la pregunta de Marcelo. Marcelo pregunta si el comercio informal se puede considerar como empleo. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que sí. ¿Por qué? Porque hay inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Y esa inversión tiene que estar supervisada. Es decir, hay un gasto importante en nuestros recursos emocionales para que esa actividad salga adelante. Entonces, es una pregunta muy interesante porque en general tenemos la visión de que empleo solamente ocurre en un lugar formal, en un lugar donde hay computadoras, donde hay oficinas, donde hay una secretaria, donde hay gente que te ayuda, pero el comercio informal es un empleo. Además, estimado Marcelo, considera lo siguiente. El comercio informal es informal solamente desde un punto de vista. En teoría económica liberal, el comercio es comercio. O sea, acá los consideramos informales porque no pagan impuestos o porque están de un lado a otro moviéndose, pero el comercio ha nacido solamente como comercio. El comercio es comercio, ¿sí? Entonces, en lugares, por ejemplo, en países donde tienes menos regulación, pagas menos impuestos y por lo tanto hay mayor emprendedurismo, entonces hay comercio. No se divide entre comercio formal e informal. Muy buena pregunta, estimado Marcelo. Entonces, vamos a hablar de desempleo. Miren, para la psicología organizacional, el desempleo no es la ausencia de empleo. Como ven en la diapositiva, el desempleo no se define como la ausencia de empleo. Si revisan algunos autores, digamos, más o menos tradicionales en administración de empresas, Crawford, que me acuerde, y en especial Chavenato, tienden, no digo que lo hagan realmente, tienden a definir desempleo como simplemente la ausencia de empleo. Nada que ver. Desde una perspectiva en psicología organizacional, el desempleo es la disminución de la calidad de vida psicológica. ¿Sí? O sea, cuando una persona no trabaja, disminuye su calidad de vida en términos psicológicos. Y tengo dos evidencias para sustentar esta afirmación. La primera evidencia, la Organización Internacional del Trabajo estima que la principal razón por la cual una persona renuncia al trabajo es porque no puede controlar el estrés asociado al trabajo. Eso quiere decir que la principal razón no es el transporte, no es el costo o la distancia para llegar al trabajo, no es la infraestructura de la organización, es el hecho de que los empleados no controlamos el estrés de trabajar en esa organización. Por lo tanto, es bien interesante notar que la primera razón por la cual una persona renuncia al trabajo es una razón psicológica, no una razón administrativa. Y el segundo punto, la Organización Internacional del Trabajo estima que la principal razón por la cual una persona se ausenta del trabajo es por depresión. Eso está en la página de la OIT, pueden revisar la página que se llama oit.org. Entonces, según esta organización,
uno no va al trabajo, no porque sea flojo o porque haya un bloqueo, digamos, que en La Paz hay bloqueo cada media hora. Es porque ha tenido algún episodio asociado con la depresión. Entonces, el desempleo no es la ausencia de empleo, es la disminución de la calidad de vida de las personas, en especial en términos psicológicos. Por lo tanto, por eso te decía, nos faltan investigaciones sobre cómo las personas encaran el desempleo, sobre cómo las personas se adaptan al subempleo, sobre cómo las personas conciben o encaran el trabajo, entre comillas, informal. Nos faltan investigaciones, porque la psicología organizacional que yo les estoy presentando acá tiene que ver solamente con la definición de empleo tal como está en la diapositiva. Que son factores que conscientemente no se toman en cuenta, ¿no? A la hora de estar empleado o desempleado, o a la hora, por ejemplo, de renunciar, que no siempre se toma en cuenta el factor del estrés, pero tratamos de camuflar, se podría decir, con lo que mencionaba, ¿no? Con lo que es el transporte y todo lo demás, ¿no? Entonces son puntos muy interesantes que la verdad, personalmente me ha servido de mucho para aclarar muchas dudas, porque yo ya había revisado las diapositivas en el día, y justamente mis preguntas iban relacionadas a estos aspectos, ¿no? Que ya han sido aclaradas ahora. Pues me alegro mucho. Eso está muy bien. Quisiera escuchar, por favor, alguna pregunta o algún comentario más. Yo tengo un comentario, por ejemplo, ¿no? Contextualizando mi fuente laboral, ¿no? Nosotros tenemos un seguro de médico, ¿no? Y una vez estaba hablando con la jefe médico del centro de salud, en el cual estoy asegurado, y me dicen una de las causas por cual vienen de tu empresa es mayormente el tema de que tienen problemas gástricos, ¿no? Debido a problemas del estrés o la sobrecarga laboral. Y el otro factor es el tema de accidentes que tienen bastante en tu empresa, ¿no? Porque nos movilizamos de un sector a otro sector, ¿no? De comunidad a comunidad. Eso, ¿no? Más que todo, me interesaría tal vez quizás estudiar el tema de problemas gástricos, porque hay esa frecuencia alta de problemas gástricos en una empresa, una ONG, por ejemplo, ¿no? Mira, es una pregunta muy interesante, pero para responder esa pregunta podemos ir paso por paso. Primer paso, digamos, para responder esa pregunta. El estrés no es un concepto, sino es un proceso. Es decir, hay pasos en cómo el estrés afecta a las personas. Después, una segunda visión con respecto al estrés. Como el estrés es un proceso, yo les aconsejo que definan el estrés como un proceso absolutamente poderoso. ¿A qué hace referencia el término, el adverbio absolutamente? Hace referencia a que es inevitable. No se puede evitar no sentir estrés. El estrés es parte de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la vida familiar. Y es un proceso, por lo tanto se puede dividir en un conjunto de pasos. Si tienen tiempo hoy día en la noche, si pueden buscar en el Google, pueden buscar proceso de estrés. Si quieren estudiar el estrés dentro del marco de la maestría como una tesis o para un trabajo final, digamos, siempre el estrés visto como un proceso, no como un concepto. Un concepto es el empleo, un concepto es el desempleo, un concepto es la motivación. El estrés es un proceso. Pero una de las partes precisamente de ese proceso de estrés se llama respuesta a la ansiedad. Y en la respuesta a la ansiedad hay un subproceso que se llama nerviosismo. El nerviosismo hace referencia a todas las modificaciones corporales producto de la adaptación a la ansiedad. Entonces, básicamente, cuando un cuerpo está sintiendo ansiedad, tiene modificaciones corporales. Se seca la boca, se aumentan las ganas de ir al baño, hay dolor de estómago, hay chirrido de dientes, hay piloerección, o sea, piel de gallina, ¿no es cierto? Los pelos se paran, hay dificultad de respirar, tienes taquicardia, hay tensión muscular, hay excesiva sudoración, hay dolor en algunos músculos. Entonces, ese punto se llama nerviosismo y el nerviosismo es parte de la respuesta a la ansiedad, la cual a su vez es parte del proceso de estrés. Pero
O sea, disculpen, a veces pienso en inglés y no puedo traducir al español. En contextos laborales donde existe el estrés crónico, las respuestas a la ansiedad también van a ser más intensas. Entonces, el hecho de que haya una gran cantidad, digamos, de trabajadores con problemas gástricos, me invita a pensar de que hay un tipo de estrés crónico. Es decir, hay fuerzas estresantes que están actuando y que están afectando la salud física de las personas constantemente. Uno de los más grandes peligros del estrés crónico es que llega a un punto de irreversibilidad. O sea, por más intervenciones que hagas, va a ser difícil modificar los efectos del estrés crónico. Bueno, estimados, la siguiente vez que nos veamos, vamos a empezar con las diapositivas que tienen este diseño. Ahí donde está la tablita amarilla, donde a la izquierda tienes las ciencias que aportan a la psicología organizacional. Les mando un gran saludo desde La Paz. Espero que el frío no los afecte realmente. Por favor, vean las películas. Bueno, estimados, ha sido un gusto. Espero verme con ustedes el siguiente martes que tenemos clases. Así que me despido. Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Se cuidan mucho. Como siempre, ha sido un gusto estar acá. Adiós, hasta luego.